Parece que no hay que olvidar qué día es hoy. 19 de junio, exactamente. 19 de junio es el aniversario de la entronización de yo os aconsejo que leáis las 4 tribunas libres que hay en el país hoy sobre la opinión sobre este acontecimiento que emite Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera. Y tienen algo en común. Algo en común es saludar la inteligencia del nuevo rey. Y tienen una segunda cosa en común, que es nadie cuestiona el régimen. Incluso Iglesias plantea, a mí me gustaría que el jefe del Estado fuera elegido. O sea que hay un esfuerzo común, digamos, de los dirigentes de los principales partidos instituidos de proteger este régimen, y detrás de eso se esconde algo que es cubrir el carácter que tiene la monarquía e intentar proteger la monarquía de la política cotidiana que aplica su gobierno. Yo creo que esto es en cierta medida el meollo de la situación política de nuestro país hoy. Pero está claro, no voy a entrar más en el detalle de esta cuestión, no es el objeto de esta reunión, aunque en la conclusión final tendremos que abordar esta cuestión del régimen y lo que es, a mi modo de ver, digamos, lo que debe determinar el combate de los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Esta reunión está convocada en torno a la cuestión, dos cosas que pueden parecer distintas pero que son paralelas, que se han planteado a lo largo de la historia de todo el movimiento obrero, que es reforma o revolución, y alianza obrera, o sea, unidad de las fuerzas proletarias, o frente popular, o sea, alianza del proletariado con la burguesía. Y esas dos cosas se han planteado desde el principio del movimiento obrero. Y os invito, si no lo habéis hecho, o si lo habéis hecho, volverlo a hacer, de leer una serie de documentos que voy a, digamos, citar o explicitar o recordar, porque evidentemente en 3/4 de hora de exposición no voy a recoger todo el conjunto de cuestiones que están planteadas. El primer documento que quisiera hacer referencia, que en cierta medida es un documento, si no fundacional, es un documento nodal para el movimiento obrero internacional, que es el Manifiesto Comunista. Como todos sabéis, el Manifiesto Comunista fue redactado por Marx a petición de la Primera Internacional, del Consejo General de la Primera Internacional, en 1848. 1848 es, por la época, por el año, un momento en que el movimiento obrero está surgiendo, particularmente, claro está, en los países centrales europeos, la revolución industrial, y el movimiento obrero se está organizando, está constituyendo sus primeras organizaciones sindicales y políticas. Y en cierta medida, el Manifiesto Comunista es el primer intento de sistematizar bajo la forma de un programa cuáles son las reivindicaciones, no solo inmediatas, sino la perspectiva del movimiento obrero. Y para los que lo habéis leído, recordaréis que Marx plantea la existencia de clases sociales, y las clases sociales se determinan por la propiedad, o sea, la clase que es propietaria de los medios de producción y la clase que es propietaria de la fuerza de trabajo, y que el esfuerzo de los comunistas es ayudar a organizar a la clase propietaria de la fuerza de trabajo, o sea, a los asalariados, para transformarla de clase en sí
o sea, clase en materia de explotación, a clase para sí, o sea, clase consciente. Y desde el Manifiesto Comunista, desde 1848, Marx plantea que el movimiento de la clase obrera no es simplemente la defensa de la clase como tal, o sea, vender lo más caro posible su fuerza de trabajo, sino plantear esto en una perspectiva, la lucha por el socialismo, quiere decir, por la apropiación colectiva de los medios de producción. Y que en el movimiento inconsciente de la clase obrera, el objetivo, que es el comunismo, está planteado, aunque sea de forma inconsciente. Y en ese sentido, el Manifiesto Comunista es el primer programa que de forma científica plantea el estado actual de lucha de clases y la perspectiva. Y al mismo tiempo, en 1848, el planteamiento del Frente Único, o sea, la unidad de las fuerzas, las distintas corrientes del movimiento obrero, se traducen en una misma internacional. O sea, la primera internacional es una internacional que está compuesta por diferentes corrientes del movimiento obrero. Algunas de ellas, incluso la mayoría de ellas, que ya han desaparecido. El proudhonismo, digamos, el anarquismo a otro nivel, incluso sectores, en la primera internacional participan sectores de la burguesía, los sectores más radicales de la burguesía, que luchan en contra del absolutismo monárquico por la democracia, por la república en aquellos tiempos. Bien, la primera internacional es en cierta medida el Frente Único en ella misma. No solo es un movimiento, un partido político, sino que es en su interior el Frente Único. La primera internacional tiene una vida limitada, en cierta medida, es el inicio del movimiento obrero, y la primera internacional acaba de hecho políticamente con la Comuna de París. Eso es muy importante y me permito hacer una referencia a este hecho histórico porque la Comuna de París es el principio y el fin de una concepción. La Comuna de París, como sabéis, en circunstancias excepcionales que no voy a entrar en el detalle, la clase obrera parisina toma el poder. Toma el poder en la ciudad de París, no consigue tomar el poder en toda la nación, en toda Francia. Y intenta utilizar las instituciones del Estado al servicio de la clase obrera. Y es ahí donde precisamente entra en contradicción lo que es el movimiento de la clase obrera con las instituciones del Estado. Sabéis, la Comuna de París fue aplastada y Marx y Engels sacan una primera conclusión, y eso es muy importante para la historia posterior del movimiento obrero. La primera conclusión es la siguiente: las instituciones del Estado burgués, no se pueden utilizar al servicio de los trabajadores, hay que destruirlas y constituir otras instituciones. En el prólogo al Manifiesto Comunista, que se edita después de la Comuna de París, hay este primer elemento de balance de lo que significó la Comuna de París. Yo creo que eso que de 1871-72 es de una actualidad total en relación a lo que son las instituciones del Estado burgués y lo que es el movimiento contradictorio de la clase en relación a ellas. Evidentemente esto no invalida el hecho de que representantes de la clase obrera pueden utilizar lugares en las instituciones para ayudar al movimiento obrero, pero en la perspectiva histórica estas instituciones no se pueden transformar en instituciones, digamos, favorables a la mayoría, o sea, en este sentido, a la mayoría asalariada. Segundo elemento, también del punto de vista histórico, a la muerte de Marx y sobre todo, digamos, por impulsión de Engels y correspondiendo al desarrollo industrial de los principales países europeos, ya no es el inicio de la revolución industrial, ya es, digamos, la industrialización de países, no solo Gran Bretaña, sino Alemania, Bélgica, Francia y otros países de Europa Central. Se empiezan a construir organizaciones de masas, partidos y sindicatos. Es el nacimiento de los grandes partidos socialistas y los grandes sindicatos, con relaciones orgánicas, a veces
es el partido el que constituye los sindicatos, a veces son los sindicatos los que constituyen los partidos. Por ejemplo, en Inglaterra es a través de las CUT que se constituye el Partido Laborista, en combinaciones distintas que, digamos, si os gusta la historia lo podéis analizar, porque eso da un conjunto de relaciones que en su contenido es parecido en todos los países, pero en su forma es distinta. La relación partidos-sindicatos es distinta de un país a otro, ¿no? Digamos, podemos entrar, yo digo, en más detalles, pero hay que tener esto en cuenta, porque para nosotros la lucha de clases tiene un contenido internacional, pero sus formas son nacionales, y las formas son fundamentales para poder, digamos, intervenir de forma consciente en el movimiento de resistencia de la clase trabajadora y en la lucha por las reivindicaciones y, evidentemente, en la lucha por el poder. Las grandes organizaciones socialistas, que en la época se llaman socialdemócratas, que no es un insulto en aquel momento, sino que es un hecho, son partidos, se constituyen en partidos de masas, es lo que es la Segunda Internacional, y en esos partidos de masas el planteamiento y su programa es la toma del poder. Sin embargo, en esos partidos empieza muy pronto un debate sobre cuál es la vía a la toma del poder al socialismo. Y no es por casualidad que es el partido más importante, el Partido Socialdemócrata Alemán, con la clase obrera más fuerte, la que este debate se desarrolla y tiene repercusiones en toda la internacional. Y para, digamos, ejemplificar, me concentraría en las dos concepciones y los dos personajes, en cierta medida, que simbolizan estas dos concepciones. Por un lado está la concepción de Bernstein, podríamos llamar el ala revisionista dentro de la internacional socialista, la Segunda Internacional, y por otro lado Rosa Luxemburgo, o sea, el ala revolucionaria. ¿Qué es lo que plantean unos, qué es lo que plantean otros? ¿Qué es lo que plantea uno, qué es lo que plantea otra? Es evidente que yo os aconsejaría leer atentamente en qué Rosa Luxemburgo explica, digamos, el debate que hay, las diferencias que hay entre las dos alas dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, que se extienden a todos los partidos socialistas. No es un debate. Rosa Luxemburgo, en la introducción a este folleto, introducción de 1899, plantea en primer lugar que no hay ninguna oposición entre la lucha por las reformas y la lucha por la revolución, que el proletariado en su lucha cotidiana lucha por reformas, o sea, por vender lo más cara posible su fuerza de trabajo, pero que eso sirve para preparar las condiciones para la toma del poder, porque cada concesión que la burguesía tiene que hacer con la mano derecha lo recoge con la izquierda. Por lo tanto, es una lucha constante que simplemente permite al proletariado sobrevivir, pero que no resuelve el problema de fondo, que solo se puede resolver con la toma del poder, o sea, con la apropiación colectiva de los medios de producción. Y Rosa Luxemburgo concentra en muy pocas líneas cuál es el fundamento científico del socialismo. Ella dice: el fundamento científico del socialismo reside, como se sabe, en los tres resultados principales del desarrollo capitalista. Primero, la anarquía creciente de la economía capitalista, que conduce inevitablemente a la ruina. La anarquía creciente, como veis, a pesar de que está escrito en 1899, no es muy viejo. En segundo lugar, la socialización progresiva del proceso de producción. El proceso de producción es colectivo, digamos, los trabajadores no actúan como el artesano privado. Recientemente, en grandes o en pequeñas empresas, hay una socialización, y eso ya ocurre en aquella época y sigue ocurriendo, evidentemente. Y tercero, la creciente organización y conciencia de la clase proletaria, que constituye el factor activo en la revolución que se avecina.
Y en eso creo que es lo que tenemos que poner más el acento, el aspecto de organización y conciencia de la clase proletaria. Que tenemos siempre que determinar una situación, no solo por la crisis más o menos del capitalismo, es una crisis permanente con altos y bajos, no solo por la necesidad de la producción social, sino cuál es el grado de conciencia, cuál es el grado de organización. Y es ahí donde está la clave, y de ahí donde se sitúa el problema de la organización, a nivel sindical, a nivel político, y el problema de los partidos. Yo creo que es la cuestión, podemos decir, que no está resuelta desde hace más de un siglo y medio. Y esa es la cuestión esencial, que es evidentemente la que tendremos que desarrollar y precisar. En la concepción, por lo tanto, de Rosa Luxemburgo, que es la concepción del ala revolucionaria de la Segunda Internacional, inscribe la lucha cotidiana en la perspectiva de la toma del poder, en la perspectiva de la apropiación colectiva de los medios de producción. Y eso se enfrenta con la concepción de Bernstein, que no solo es una concepción ideológica, sino que tiene una base material, como explicaré después, en la cual plantea que el objetivo no es la apropiación de los medios colectiva de los medios de producción, sino el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la preservación del nivel de vida de las clases medias. No sé si esto suena muy viejo o muy moderno, pero eso está dicho así. Está dicho así en 1899, no en 2015, en 1899. No, yo insisto en eso porque a veces parece que inventemos la pólvora cada fin de semana. No, la pólvora está inventada, la lucha de clases está inventada y el reformismo y el revisionismo está inventado. Y desde hace mucho tiempo. Y entonces, ¿en qué pone la insistencia Bernstein? La insistencia pone en que el capitalismo va a resolver él mismo las contradicciones y que por lo tanto el problema ya no va a ser la propiedad de los medios de producción, sino la distribución, el reparto. ¿Os suena esto? O sea que llegaremos al socialismo por una mejor distribución de la riqueza, por un mejor reparto de la riqueza. Y por lo tanto lo que plantea es constituir cooperativas. ¿Os suena esto? Cooperativas de consumo. No explicita Bernstein la composición sociológica de las cooperativas. Para él es una tarea del conjunto de la clase obrera. Pero digamos, eso que está dicho además de esta manera es antiguo, es muy antiguo. Entonces son estas dos concepciones que se enfrentan. ¿Por qué se desarrolla la concepción de Bernstein? Hay una base material, no es porque Bernstein es un traidor o no sé qué tal, no, es una base material. ¿La base material cuál es? Que el capitalismo en el siglo XIX desarrolla las fuerzas productivas. Es un progreso para la humanidad. Por medios, digamos, por la sobreexplotación, evidentemente, con los horarios de trabajo y trabajo infantil, todo, de acuerdo, todo eso es chiste, con la explotación de las colonias, pero desarrolla las fuerzas productivas. O sea, el capitalismo como modo de producción en el siglo XIX es un progreso para la humanidad. Está creando el mercado mundial, está creando una división mundial del trabajo, está desarrollando las fuerzas productivas a todos los niveles, a nivel tecnológico, a nivel de los inventos, todo está desarrollando eso. Y este desarrollo de las fuerzas productivas permite al capital de separar de la clase obrera un sector con privilegios, lo que se llamó en el siglo XIX la aristocracia obrera. O sea, un sector importante de la clase obrera, relativamente importante, que vive, sí, de las migajas del capital, pero que vive con un nivel, digamos, muy por encima de la gran masa proletaria. O sea que la ideología de Bernstein está basada, digamos, en un sustrato social. Este sector del proletariado, de la clase obrera, digamos, que tiene unos salarios, unas condiciones de vida y un prestigio social, y que además que se inserta en las instituciones del Estado, a partir, y en primer lugar en el Parlamento, en los parlamentos,
pero que viven por encima de la gran masa de la población. Esa es la base social del revisionismo, la base social, digamos, que se llama, en términos, digamos, coloquiales, la aristocracia obrera. Y eso llega a un límite. Es importante entender este límite. Digamos, Rosa Luxemburgo lo vive directamente porque la Internacional, la Segunda Internacional, y es una de las decisiones de todos los congresos de la Internacional, es luchar contra la guerra. Se está preparando la guerra por el mercado mundial entre las diferentes potencias imperialistas, entre Alemania, Francia e Inglaterra. ¿Quién va a dominar el mercado mundial? Cuando ya están todos los países, todas las colonias están ocupadas. La preparación de la Primera Guerra Mundial. La campaña oficial de la Segunda Internacional es contra la guerra, y sin embargo, cuando estalla la guerra, los grupos parlamentarios socialistas, francés y alemán, y no solo, pero particularmente francés y alemán, votan el apoyo a su burguesía contra el enemigo, contra el país vecino. O sea, se alinean con su burguesía contra el supuesto enemigo, y se enfrentan y llaman a los trabajadores a la guerra, o sea, a enfrentarse con sus hermanos de clase en las trincheras a partir de 1914. Es a partir de ahí que Rosa Luxemburgo y el ala revolucionaria, que se constituye prácticamente en todos los partidos, particularmente en el partido bolchevique, preparan las condiciones de otra internacional en contra de la Segunda Internacional, porque consideran que la Segunda Internacional, digamos, está defendiendo el orden burgués y por lo tanto ha traicionado sus objetivos históricos. Y es ahí, y eso es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista teórico, pero tiene conclusiones prácticas, que Lenin caracteriza los partidos socialdemócratas como partidos obrero-burgueses. Si no lo sabéis y no tenéis la memoria, anotarlo. ¿Qué quiere decir un partido obrero-burgués? Un partido obrero-burgués es un partido, por su origen, por su base, por su composición obrera, por su cabeza, su dirección y su programa burgués. En ese sentido, los partidos hoy en Europa, herederos de la Segunda Internacional, como es el PSOE en España, los tenemos que caracterizar como partidos obrero-burgueses. Eso es importante tenerlo en cuenta, digo, porque la referencia que hacía Jesús a PP, PSOE y tal y cual, pues hay una diferencia ya, no de forma, no porque Sánchez puede ser peor que Rajoy, peor no está en el gobierno, quiero decir, lo que dice, sino hay que tener en cuenta la organización y lo que representa esta organización y lo que representa su relación con la clase obrera, que no es ni tiene nada que ver con lo que representa el PP. Eso en el Estado español, pero eso es parecido en todos los países, particularmente en Europa, en que existe aún partidos que tienen su origen en el combate de la Segunda Internacional, o sea, en la herencia de Marx y Engels. En este sentido, el problema de la unidad de la clase obrera antes de 1914 era muy simple. No hay prácticamente ninguna organización, excepto en algunos países como en España, digamos, que se pueda caracterizar como organización fuera de la Internacional Socialista, fuera de la Segunda Internacional. Digamos, las corrientes anarquistas prácticamente han desaparecido. El único lugar, digamos, que tiene una influencia de masas, por razones que no viene al cuento ahora, pero hay razones históricas que lo explican, España, también incluso porque España es un país atrasado en el sentido de la revolución industrial, en ciertas medidas sigue siendo un país atrasado, no en cuanto al desarrollo capitalista, sino en cuanto al desarrollo de las relaciones de la clase obrera con las instituciones. Si queréis podemos insistir sobre eso, porque hay características distintas del movimiento obrero español a otros países. En cierta medida menos Italia, a otro nivel Rusia. Aún hay corrientes anarquistas que no están dentro de la Segunda Internacional, pero la inmensa mayoría del movimiento obrero está en partidos de masas, que son los partidos socialdemócratas y los sindicatos en relación con estos partidos. Realmente hay una identificación entre la clase obrera organizada y los partidos de la Segunda Internacional. Esto se rompe después de 1914. Se rompe con la guerra. Se rompe porque surgen alas revolucionarias contra la guerra y se prepara, en ese sentido, digamos, la Tercera Internacional. Pero la Tercera Internacional no es simplemente el rechazo a la guerra, es el problema del poder.
es la conquista del poder, es la Revolución de Octubre. Para nosotros, en los años 30, ¿cómo se plantea la cuestión de la reforma, la revolución y la unidad de la clase obrera del Frente Popular? En los años 30 hay, que es el periodo entre las dos guerras, como sabéis, hay una situación no solo de descomposición del sistema capitalista, sino producto de eso también de una radicalización del movimiento de la clase. No vamos a abordar en todos los países europeos, pero me parece que es importante ver cuál es la situación rápidamente en Alemania, Francia y en nuestro país. En Alemania, digamos que es el país que fue, en sentido, sale derrotado de la Primera Guerra Mundial, y las consecuencias del tratado impuesto a Alemania son consecuencias de desastre para el país, lo cual permite el resurgimiento de no solo de la burguesía alemana, sino la burguesía alemana que quiere, evidentemente, conseguir la revancha en relación a la Primera Guerra Mundial, en una situación en que el movimiento obrero está más que organizado, y hay una polarización extrema de clases. En los años 30 hay un enfrentamiento directo entre la burguesía, que crecientemente adhiere al partido nazi o apoya al partido nazi directamente, y la clase obrera, que está dividida entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista Alemán. Rápidamente, ¿por qué ganó Hitler? Prácticamente sin combate. Hitler ganó fundamentalmente porque en el seno de la clase obrera alemana imperó la política de división impuesta por Stalin. Es lo que se llama el tercer periodo, o sea, la política que decía, los partidos comunistas decían que el peor enemigo era la socialdemocracia. Es lo que se llama el socialfascismo. Y decían incluso, es mejor que los nazis tomen el poder porque después iremos nosotros. Y toda la actividad de la dirección del Partido Comunista Alemán era contra el Partido Socialdemócrata, o sea, impedir la unidad de la clase obrera, del sector dominado por el Partido Socialdemócrata, por el Partido Comunista, para hacer frente al fascismo. Para los que estéis interesados, Trotsky tiene un magnífico libro escrito sobre Alemania, la lucha contra el fascismo, en que plantea precisamente la necesidad de frente único para hacer frente al fascismo, que frente único no quiere decir convertirse en socialdemócratas o en otra cosa, sino plantear la necesidad de la unidad de las filas proletarias para hacer frente al enemigo común. Evidentemente el fascismo, tomando el poder, digamos, lo primero que hace es liquidar al Partido Comunista Alemán y al Partido Socialdemócrata, está claro, a pesar de que lo había facilitado el camino. Lo digo eso porque la cuestión del frente único por la base, como llaman, el tercer periodo, como veremos después, es algo muy actual. Y en última instancia lo del PP-PSOE va por aquí, al margen de la conciencia de quien lo plantee, aunque algunos lo planteen de forma muy consciente. Digamos, la derrota de Alemania, que fue una derrota para la clase obrera internacional, tiene consecuencias en toda Europa. Y por ejemplo, en Francia, digamos, están preparando un golpe fascista, y es a principios de 1934 que los dos sindicatos principales, uno dirigido por el Partido Comunista y otro por el Partido Socialista, convocan una manifestación contra el peligro fascista, cada una por su lado, y la manifestación se juntan en contra de los dirigentes, planteando unidad, unidad, unidad. La base para constituir un frente único proletario estaba planteado en Francia en aquellos momentos. Y después veremos que la Internacional Comunista, bajo la dirección de Stalin, da un giro de 180 grados, después de haber planteado que el peor enemigo era la socialdemocracia. Ahora plantea que hay que buscar alianzas con todo el mundo, incluido con la burguesía, frente al nazismo. Entonces es lo que se llama el giro de Dimitrov, de los frentes populares, que en Francia se traduce por la constitución de un frente popular entre el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical Socialista, que es un partido burgués. Y como es lógico, el Frente Popular se hace con el programa de los radicales burgueses, no con el programa del Partido Socialista y del Partido Comunista. Y esa política de Frente Popular, que lleva después a ganar las elecciones,
es que consigue, en cierta medida, maniatar a la clase obrera e impedir en Francia la toma del poder en aquellos momentos. Lo digo muy rápidamente porque quiero pasar a la situación en España, que supongo que conocéis un poco más, después de la proclamación de la República, el 31, crecientemente, evidentemente, los sectores de la burguesía que se disfrazan de republicanos, pero que siguen siendo monárquicos, digamos, hacen lo imposible para que los gobiernos de la República lleven a cabo ninguna reforma social, boicotean cualquier reforma, aunque sea limitada, particularmente sobre la cuestión de la tierra, por parte del gobierno en el cual participa el Partido Socialista en un primer momento. Frente a eso hay un movimiento, eso es importante tenerlo en cuenta porque aquí eso forma parte de la historia que se ha olvidado, se ha ocultado de forma consciente. Hay el movimiento de las alianzas obreras. Yo os recomiendo, no sé si lo tenemos aquí en stock, el folleto que sacamos sobre Asturias de 1934. Si no lo tenemos en stock habría que volverlo a sacar porque explica todo este periodo. Digamos, ¿quién lanza las alianzas obreras? Eso es importante. Es una pequeña organización. Es la izquierda comunista. La izquierda comunista que organiza en el Estado español los seguidores de la oposición de izquierda a la escala internacional, los seguidores de Trotsky. O sea, los que van a constituir después la Cuarta Internacional. El movimiento por la Cuarta Internacional, que está, digamos, encabezado en el Estado español, sobre todo por Nin y Andrade. Habéis oído hablar de Andrés Nin y de Andrade, digamos, que son en un primer momento, el propio Nin, dirigente sindical, que formó parte de la dirección de la confederal de la CNT, e incluso formó parte de la delegación que participó en los congresos de la Internacional Comunista e incluso residió en Moscú, siendo diputado del Soviet de Moscú durante todo un periodo. A vuelta al Estado español, constituyen la oposición de izquierdas dentro del Partido Comunista, son expulsados, están excluidos del Partido Comunista. Es insisto, es una pequeña organización. Izquierda Comunista no tiene más de 150 militantes en los años 30, particularmente en Barcelona, que hay una célula en Madrid, una célula en Serena, una célula en Tegamo. Es una muy pequeña organización, pero plantean la necesidad de constituir alianzas obreras frente al peligro fascista. Y hay un documento que, si no lo encuentro ahora, es la proclamación de la Alianza Obrera. Empiezan constituyendo alianzas obreras a nivel local, porque no tienen la fuerza de imponerlas a nivel nacional, empiezan a imponerlas a nivel local. La primera que se constituye es en Barcelona, en diciembre del 33, aunque la fecha de constitución es enero del 34. Esa alianza obrera la forman todas las organizaciones excepto la CNT. Aunque hay sindicatos de la CNT tiene una vida muy tumultuosa. Hay sistemáticamente sindicatos de la CNT que salen, que entran, que tal. No son los sindicatos actuales en la forma de tal. Es un sindicato con una vida interna, digamos, muy rica, con enfrentamientos y no solo de debate y pacíficos, sino a veces relativamente violentos. Y hay toda una serie de sindicatos, particularmente lo que se llamó los trentistas, que plantean la unidad del Frente Proletario y adhieren a la Alianza Obrera, la primera Alianza Obrera que se constituye en enero del 34 en Barcelona. Demagógicamente, la dirección, que no son estúpidos, del Partido Socialista, particularmente Largo Caballero, recoge la cuestión de la Alianza Obrera y dice que es necesaria la Alianza Obrera. En realidad, su concepción, y eso no ha variado, es la Alianza Obrera somos nosotros. O sea, adherir al Partido Socialista o a la familia socialista. Pero ellos formalmente y demócratamente plantean que es necesaria la Alianza Obrera. Alianzas obreras se constituyen en varias ciudades, pero la prueba de fuego, digamos, es Asturias. ¿Qué ocurre en Asturias? Eso es importante tener en cuenta que ocurre en Asturias. En primer lugar, hay un peligro de constitución de un gobierno fascista. La CEDA no es un partido, ni siquiera, es un partido abiertamente fascista, que plantea la instauración en España de una república corporativa como en Italia. Dice, el ejemplo, lo que tenemos que hacer en España, y lo dice explícitamente, es hacer como Mussolini en Italia. Digamos, no nos engañemos ahora. Yo sé que ahora toda la prensa que es del régimen plantea como si fueran de derechas, conservadores. No, es un partido directamente fascista. Hay una crisis de gobierno
y el presidente, que es Alcalá Zamora, creo, nombra al dirigente de la CEDA, Gil Robles, no, presidente de la República, presidente de la República de Alcalá Zamora. Nombra a Gil Robles jefe del gobierno, entra Lerroux dentro del gobierno, y es un gobierno abiertamente fascista que plantea, digamos, lo primero que hace es editar, digamos, pues, imagináis la ley Mordaza, pues dicta una ley Mordaza multiplicada por 100 que prácticamente prohíbe las organizaciones obreras. Es frente a este golpe de Estado interno que hay la insurrección, pero hay una insurrección en todo el país, hay un llamamiento a la huelga general en todo el país, no es Asturias, es en toda España que hay un llamamiento a la huelga general, y en cierta medida este llamamiento no solo lo hacen las alianzas obreras, sino que el PSOE en último momento también llama a la huelga general, y incluso llama a la huelga general armada. Vamos, lo digo, no os creáis que es, digamos, que es algo de broma. Y este llamamiento a la huelga general incluso es secundado en Cataluña por un gobierno de la Generalitat, porque dentro de las medidas de excepción que plantea el gobierno de la CEDA es la suspensión de la autonomía. La suspensión, digamos, lo que aquí han amenazado con la suspensión del artículo, aplicando el artículo 153 en un momento determinado, el gobierno de la CEDA plantea la suspensión de la autonomía. Por lo tanto, el gobierno de la Generalitat llama también a la huelga general a defenderse, e incluso con las armas en la mano, frente al golpe del gobierno de la CEDA. Por múltiples razones, y sobre todo por la cobardía, porque llaman, amagan, pero después se retiran, digamos, la huelga y la insurrección fracasa, excepto en Asturias. Y en Asturias triunfa porque los comités de Alianza Obrera en realidad se han constituido en toda la región y en todas las ciudades, y particularmente en el centro minero, que es Mieres. Y si tenéis la oportunidad de leer este folleto que he hecho referencia, hay el testimonio de un camarada que adhirió a la Cuarta Internacional antes de morir, el compañero Grossi, que fue uno de los responsables del comité militar, digamos, de Mieres, los que organizaron la insurrección y resistieron hasta que fueron aplastados. Claro, resistieron esperando que se extendiera a todo el país. En algunos lugares se proclama la República Socialista. Por ejemplo, en Tarrasa, en la ciudad de Barcelona, se proclama la República Socialista. La Alianza Obrera toma el poder, toma el municipio, expulsa a los concejales, incluso a los de izquierdas, y, digamos, proclama República Socialista. Digamos, en esta situación, el gobierno consigue, sobre todo por la cobardía en aquel momento de la dirección del Partido Socialista, que llama pero no organiza, aplastar la insurrección. No hablo del Partido Comunista porque el Partido Comunista no cuenta nada. El Partido Comunista se ha opuesto hasta el último momento a las alianzas obreras y entra a formar parte de la Alianza Obrera el día anterior, después de haberlas denunciado. Por ejemplo, dice horas antes, mira, horas antes puede ser el día anterior también. No. Por ejemplo, se pueden recuperar panfletos del Partido Comunista en Cataluña que dicen que la Alianza Obrera es una agencia de la Generalitat. Digamos, en cuanto a la política, lo que es el socialfascismo, política de tercer periodo. Bueno, Asturias es terrible. Asturias es la represión, son 30, 40.000 compañeros en la cárcel, son centenares de muertos, utilizan al ejército que está en Marruecos, ¿sabéis? Y ahí es donde hace sus primeras armas, porque contra los marroquíes no hizo gran cosa Franco, hizo sus primeras armas contra los trabajadores españoles, y es ahí donde, evidentemente, al mismo tiempo, el Estado, por más republicano que sea, digamos, está probando sus instituciones, las que cuentan en un momento determinado, para hacer frente a la clase obrera. O sea, el ejército, la Guardia Civil, los cuerpos represivos, y con el objetivo de restablecer lo que ellos llaman la plena legalidad republicana. Allí se abre el bienio negro, que es un bienio en que podemos buscar los datos, pero que no es simplemente de represión, sino que se suspenden prácticamente, digamos, todos los contratos laborales, todas las condiciones conquistadas de trabajo y tal, en que se devuelve en los pocos lugares en que se había expropiado la tierra, se devuelve, bueno, hay todo, la Iglesia vuelve, pues, digamos, a tomar toda su fuerza y tal, y en ese, digamos, Asturias significa un choque para el movimiento obrero y todas las organizaciones. Y hay una profunda reflexión en todas las organizaciones de lo que falló en Asturias. Y ahí es donde se aparecen claramente
las diferenciaciones dentro del movimiento obrero, siguiendo la política internacional del estalinismo. El Partido Comunista gira 180 grados y pasa de denunciar al socialfascismo y demás a plantear el Frente Popular, o sea, la alianza con la burguesía para hacer frente a la oligarquía, a los sectores más reaccionarios y demás. Entonces, abiertamente plantea una política que llaman de constituir un Frente Popular. El Partido Socialista está dividido por la mitad, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque las juventudes socialistas particularmente plantean que la Revolución de Asturias plantea la actualidad de la revolución proletaria y que es necesaria una nueva internacional, y que incluso llega en un momento determinado a decir que sería la cuarta internacional, y llaman explícitamente a los militantes de izquierda comunista a entrar dentro del PSOE para combatir la reacción, para combatir a la derecha del PSOE. Eso tiene una importancia interna fundamental, porque desoyendo estas llamadas, la izquierda comunista no acepta entrar dentro del Partido Socialista y dentro de las juventudes. Las juventudes socialistas son una organización de masas en aquel momento, organizan entre 40 y 60.000 militantes, no son las juventudes socialistas de ahora. Y digamos, lo que es el Partido Comunista, y particularmente sus dirigentes, bien aconsejados, penetran dentro de las juventudes socialistas y las llevan al control del Partido Comunista. Se constituyen las juventudes socialistas unificadas. Y ahí es donde hace sus primeras armas Santiago Carrillo, que ha cambiado de chaqueta y se convierte en uno de la oposición de izquierdas a un seguidor ferviente de la política del estalinismo. Eso en la vida, para nuestra vida interna y lo que ocurre y las discusiones y tal, eso, como comprenderéis, digamos, tiene una importancia que no es secundaria. Evidentemente se plantea la actualidad de las alianzas obreras. Estamos 34, estamos 35, 36, digamos, la dirección del Partido Comunista y del Partido Socialista forman el Frente Popular en febrero del 36. Y como decía, yo creo que a pesar de que vivía a 7.000 kilómetros de distancia, tenía un conocimiento de España mucho más que algunos que viven en España. La alianza del Frente Popular no se hace ni siquiera con la burguesía, sino con la sombra de la burguesía. O sea, el Frente Popular en España se hace con el programa de la burguesía, pero con la sombra de la burguesía. ¿Y qué es la sombra de la burguesía? Aznar, Azaña. También, pero estaba directamente no en la sombra, sino en el corazón. Que son politicrastos, que son abogados de la burguesía, pero que no representan a la burguesía. Desde el 36, desde la victoria del Frente Popular, la inmensa mayoría de la burguesía está detrás de la CEDA y después detrás del golpe, incluido la burguesía catalana. Digo porque yo sé que hay muchos mitos, sobre todo en Barcelona, aquí menos, pero diciendo que hay una burguesía progresista, democrática y demás. No, en el 36, cuando hay el golpe de Franco, el 95% de la burguesía está en Burgos, de cuerpo presente o de forma de Espíritu Santo, pero están con Franco. ¿Por qué? Porque frente a la clase obrera, frente a, digamos, a las exigencias y a la movilización de la clase obrera que plantea la ocupación de fábricas, el control de la producción y demás, evidentemente se refugian detrás de las instituciones del Estado que les garantizan la propiedad privada y por lo tanto su ejercicio como clase de poder explotar al proletariado. En ese sentido, digamos, el Frente Popular, que adopta el programa de un sector de la burguesía, ni siquiera organiza a un sector de esta burguesía, sino su sombra y, como sabéis, como ocurrió después, y eso podría ser solo objeto de otra sesión de discusión, el Frente Popular preparó las condiciones de la victoria militar de Franco. Nos guste o no, eso es así, porque el Frente Popular desarma a la clase obrera y dentro del movimiento obrero los agentes del Frente Popular disuelven los organismos que la clase obrera ha constituido para ejercer su poder, que es en Cataluña, pero no solo en Cataluña, porque eso se forma a escala de Estado, el Comité Central de Milicias Antifascistas. Si queréis, digamos,
profundizar en este tema, hay un magnífico libro del compañero Pozo, que es Poder Legal, Poder Revolucionario en la Cataluña del 1936, que explica todo este proceso de organización de la clase, que en respuesta al golpe militar la clase obrera va por el poder. Y es la dirección en aquel momento, particularmente la CNT, que renuncia a tomar el poder para preservar las instituciones de la Generalitat, que son del Estado burgués en Cataluña, y el gobierno de la República a escala estatal. Como veis, el planteamiento Alianza Obrera, unidad de la clase, unidad de las fuerzas proletarias o Frente Popular, se enfrenta directamente a la cuestión, y va ligado en paralelo a la cuestión de reforma del capital o toma del poder. Esa, digamos, en cuanto a las dos cuestiones que estamos tratando en paralelo. ¿Cuál es la actualidad hoy? Voy a resumir porque me quedan, de lo prometido me quedan 5 minutos. Voy a leer simplemente, para que, si lo encuentro, declaraciones de estos últimos días. Y voy a leer dos. Una de un muchacho, un joven muchacho prometedor, al parecer, diputado por Málaga, Alberto Garzón. ¿Habéis oído hablar de él? Que digamos, la Izquierda Unida a nivel federal lanzó un documento que se llama Hacia la Unidad Popular, ¿verdad? No sé si habéis oído hablar de él. Y él hizo una tribuna libre con el contenido de este documento, que se publicó, creo que hace 10 días en público. ¿Qué es lo que plantea Garzón? Plantea es lo siguiente: tenemos la experiencia de lo que fue el Frente Único por la Base en los años 30, cuando era secretario del PC Gullejos. Y eso llevó un desastre al Partido Comunista, en que solo fue electo un diputado, incluso por Málaga, en una tal y cual. Y después dice, por suerte hicimos después el Frente Popular. Para él es muy actual lo que ocurre en los años 30. Pasa que se olvida de lo principal de la historia. Se olvida el 34, las alianzas obreras y las consecuencias del Frente Popular. Porque está planteando hoy hacer como el 36. Dice, salvando las distancias, tenemos que hacer como el 36. Tenemos que constituir lo que llama él las candidaturas de unidad popular. Y os podéis leer, porque yo no estoy por caracterizar sin pruebas, podéis leer el documento Hacia la Unidad Popular. En ningún momento se habla de monarquía. O sea, es unidad popular, ¿para qué? Para regenerar el régimen. Lo que llaman ahora la democratización, la limpieza del régimen, echar a los corruptos de las instituciones, o sea, en defensa del régimen. ¿Es exagerado lo que decimos? No es exagerado. Es así. Y si he empezado diciendo, leeros las tribunas libres de hoy en El País sobre el aniversario del Borbón, es por algo, de una relación directa. Como veis, la historia se repite, no se repite de la misma manera. Evidentemente no se repite de la misma manera. Ahora hay otra composición en cuanto a nombres, pero las disputas incluso entre personajes, cuando veis lo que dice, no, la Unidad Popular soy yo, no, eres tú, no, detrás mío, no, con mi sigla, no, tal, son exactamente las mismas que en los años 33-34, en torno a quién había que hacer la alianza, si era en torno al PSOE, en torno al tal. Son cambiar los nombres, cambiar las fechas, y es el mismo contenido. Y el contenido precisamente del Frente Popular que nos proponen hoy es en la forma distinto, pero el contenido es el mismo, en la salvaguarda y la defensa de este régimen. Y la segunda cita que os quería hacer es la del amigo Anguita, que ha aparecido durante años como muy radical. Entonces, plantea Anguita en su último documento, es necesaria candidaturas de unidad popular, ¿para qué? Para, en las elecciones generales, acabar con el bipartito. O sea, ¿qué es el bipartito? O sea, en este país al parecer hay un bipartidismo. No, en este país hay un régimen. Incluso no hay un bipartidismo. Porque si hablamos desde el punto de vista de los partidos, digamos, todos los gobiernos han echado mano de los partidos nacionalistas. Y habéis visto que Convergencia estalló antes de ayer. No es cualquier cosa, no es una cuestión secundaria. Es uno de los pilares de la transición que estalló. ¿Estalló por qué? Porque al margen de lo que sean estos personajes, dicen que no hay solución para Cataluña dentro de la monarquía.
Y eso es lo que ha estallado. O sea, lo que plantea es el régimen. Entonces, todos está hecho para ocultar que lo que está planteado es la crisis del régimen y que hay que dar salida a este régimen. Y que para los trabajadores no hay una separación, no hay una muralla china entre el combate de cada día por el salario, en contra de la reforma laboral y tal, con el régimen. No es verdad, es ellos que establecen esta diferencia. Es ellos que dicen, a la gente no les preocupa eso. O como dice Iglesias, el problema no es república o monarquía, sino democracia o no sé qué. No. Hay, de una forma más o menos consciente, entre las más amplias masas, una identificación entre la necesidad de defenderse de los ataques más elementales y la defensa de las organizaciones más elementales a acabar con este régimen. Es por eso que las encuestas oficiales dicen que sigue siendo mayoritarios los partidarios de la República. Y no es una cuestión ideológica, es una cuestión de vida de cada día. Y esa cuestión, compañeros y compañeras, es de una importancia fundamental porque nos dice lo que tenemos que hacer hoy y cómo ayudar a nuestra clase como organización, pequeña o grande, digamos, a luchar por la emancipación. En circunstancias que no son las mismas que las del finales del siglo XIX, que no son las mismas que los años 30, pero que en el fondo se plantea reforma o revolución, quiere decir apropiación colectiva de los medios de producción o distribución, entre comillas, de la riqueza, y unidad de las filas proletarias o unidad para salvar al régimen. Y esa cuestión, bajo formas actuales, es de una actualidad, yo creo que he intentado demostrar, y me parece que esta sucesión de acontecimientos históricos y la manera como nos posicionamos en ellos nos permite clarificarlo. Y quiero acabar con una cuestión, con una reflexión que creo que tenemos que hacer todos nosotros. Estamos acostumbrados a ver la tele, a tuitear, a leer todo y casi nada de lo que es importante. Una organización, y nosotros nos consideramos una organización revolucionaria, tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad, está claro, de ayudar a su clase, pero tiene una responsabilidad en relación a sus amigos, sus militantes, sus simpatizantes, que es dotarles de instrumentos teóricos, de instrumentos políticos para el combate. En ese sentido nos consideramos un intelectual colectivo. Pero no hay intelectual colectivo si no hay esfuerzo individual. El problema no es un discurso, el problema no es qué bien habla este muchacho, o qué mal habla, o qué bien se explica, o qué mal se explica, sino el esfuerzo de cada uno para leer, estudiar y discutir y poder, en ese sentido, dotar de los instrumentos que no son abstractos, que son necesarios para el combate de cada día. Y en ese sentido, como intelectual colectivo, consideramos que hay una fusión total entre la teoría y la práctica, y me parece que he intentado, no sé si, digamos, exagero, he intentado demostrarlo y espero que os haya, en cierta medida, convencido, o si no, digamos, abierto el apetito para profundizar en estas cuestiones. Gracias a todos.